Buenas noches. El programa de hoy, el discurso de Pedro Castillo y la instalación del gabinete ministerial. En todo caso, comenzaré señalando con respecto al discurso presidencial del 28 de julio, hice un comentario en Facebook, ¿no? Y dije algo así como que después de escuchar el discurso casi me convierto al lapicito, pero después me acordé de las experiencias vividas en el vecino país boliviano y cambié de opinión. Lo que quiero decir con esto es de que un discurso muy atractivo, encantador. ¿Quién no quiere a un plan de gobierno como el que se planteó en el discurso, ¿no? Con oportunidades para todos. Se habló sobre la inclusión de todos los sectores sociales, sobre inversión de miles de millones de soles. Se habló sobre el impulso de la educación, de la alimentación, de la lucha contra la malnutrición, en fin, de todos los aspectos, ¿no? Lo que no se explicó para nada fue cómo va a concretar ese planteamiento que sonó muy bonito escrito en el papel, ¿no? Leído de la escritura en el papel. Por otro lado, si algo me llamó también la atención, más bien en este caso negativamente, fue la insistencia, ¿no? En el tema de la Asamblea Constituyente. A pesar de su mención de que esa Asamblea Constituyente se haría en el marco de la ley, a lo cual yo no le veo muchas posibilidades, honestamente, ¿no? Eso en cuanto al discurso. Ahora, en cuanto a la instalación del gabinete ministerial, yo creo que refleja la realidad, ¿no? Creo que en los conversatorios anteriores hemos mencionado sobre la realidad del partido político Perú Libre, ¿no? Llega al gobierno, como quiera que sea, más allá de la votación de la primera vuelta, en la segunda vuelta no se ha marcado una distancia considerable con el partido opositor. Eso quiere decir que el apoyo en términos de población no es superior al 50%, no tiene una legitimidad mayor por lo menos no mucho mayor al 50%, ¿no? En cuanto al Congreso, podía tener, bueno, no una mayoría, definitivamente no llega a tener una mayoría, aunque podría ser con un manejo muy inteligente, podría acercarse a una mayoría eventualmente, pero más allá de la minoría congresal, tiene problemas internos, ¿no? Para pasar a segunda vuelta, se basó en el apoyo del sector magisterial y se basó en el apoyo del partido Perú Libre, propiamente dicho. Pero con eso no le hubiera alcanzado para pasar a segunda vuelta, por eso estableció acuerdos con los otros sectores de izquierda que se les conoce como caviares, como los que dirige pues Verónica Mendoza, de Nuevo Perú y Somos Perú, Martín Vizcarra y Salaverry, ¿no? Pero son opuestos, son contradictorios entre sí, entonces era evidente que llegado el momento se iba a dar la contradicción y de alguna manera iba a tener que pesar más uno que el otro. Y en todo caso la posibilidad de que traicione a uno o traicione al otro era muy alta. Así pareció ser en los primeros días, después de la elección del primer ministro Guido Bellido, que la oposición considera además como una afrenta. Y bueno, pero el sector caviar también lo ha considerado una afrenta, ¿no? Tanto es así que inicialmente Pedro Franque no quiso aceptar el Ministerio de Economía por ser Guido Bellido el premier. ¿Cómo habrá sido la cosa que después ya Pedro Franque ha aceptado el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia también por el abogado Torres? Lo que habló el presidente, como te dije, como dije muchas veces, lo encontré esperanzador para muchas personas que igual hemos comentado, les gustó por la situación como estaba, y yo dije, suena algo populista, porque en la situación como está el país económicamente, ¿de dónde va a sacar tanto dinero para poder armar lo que quiera armar? O sea, igual, como te repito, la persona común y corriente lo ve esperanzador, de una persona que se siente identificada con el profe, piensan que es igual que él, tiene el camino armado, y como sabe que es del pueblo, va a mirar la situación del pueblo y él va a actuar como debería actuar, no como dicen, ¿no? Cuando han sido otros presidentes, han sido millonarios o grandes empresarios,
medianos empresarios altos o políticos grandes que no ven la situación del pueblo. Pero el drama que yo siempre les decía, pero ¿de dónde va a sacar tanto dinero? ¿Ya ha hablado? ¿Habrá hecho algún cronograma de dónde sacar tanta plata? Porque es fácil decirlo, que esa parte suena a populista. El caso el caso también de su premier, que está muy cuestionado hasta el momento. Acepto que ahora sacó una nota de prensa, un Twitter que subió el premier diciendo que todo lo que había dicho lo dejaba a un costado y seguía como borrón en cuenta nueva. Que bueno, eso es un tema de decir o de hablar. Y el tema del partido de Perú Libre, hay un problema muy grande, pues ese partido, como dices tú, Ítalo, y todos lo sabemos, no tuvo la cantidad de votos como sea de él mismo, o sea, de él tiene más que el 10, 12 o el 15%, y esto es. Los demás han sido personas que nunca votarían por Keiko, personas que vieron en él una esperanza, y eso es tan notable, o sea, hay mucha gente esperanzadora, y hay creo que un 15, un 20% que tiene miedo a lo que pueda pasar en el país. Pero vayamos al partido como tal, un partido es igual como todos los otros, quizás más o menos corrupto que lo que está pasando. Entre ellos ya cuando pasaron a la segunda vuelta empezaron el pleito, el poder, quién, ya somos partido de gobierno, vamos a ganar, y se empezaron a repartir los cargos sin serlos. Lo que se ha conocido por lo que pasó en Huancayo, con las cobras de plata y todo ese cuento. Entonces, esa es por la parte de Cerrón. Entonces, ahora hay información interna que se van a dividir, que va a haber otro partido nuevo por el profesor, pero el Partido Perú Libre no tiene el mérito suficiente para decir que es un partido de gobierno. Quizás el nombre puede hacer, pero el partido como tal, con la gente que tiene a su alrededor, difícil. Ahora, yo como dije en una reunión, estoy esperando qué cosas sacan de todos los nuevos ministros. Ya han aparecido como 5 o 6 ministros con sus antecedentes, a ver qué cosas son, qué no son y dónde van. Pero en todo caso, a Castillo le queda, si es que va a seguir adelante, le queda una vara muy alta, pero muy alta, con toda la situación que está pasando ahora, con la situación de Keiko, que está llamando a marchas en contra del Castillo por sus ministros. Entonces se viene bien difícil. Quizás si miramos, somos más arriba, más pesimistas, esto nos puede llevar hasta muertos por lo que puede pasar. Porque así como tú la situación, bien difícil, muy. En vez de tanto Castillo como Keiko, en vez de bajar y apaciguar y ver una línea directa que nos lleve a algo transparente y lleve una calma al país, lo que se está haciendo, se está volviendo a convulsionar el país. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Incierto, o sea, podemos suponer, pero es muy incierta. Solamente queda esperar, y como dijeron por ahí, hay que esperanzarnos en que le alumbre la ampolleta al presidente y haga las cosas bien, o simplemente va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Que sigamos yéndonos cada vez más al precipicio. En primer lugar, el tema del discurso, coincido con Ítalo en señalar que ha sido bien elaborado. Es evidente que el discurso no lo ha preparado Pedro Castillo Terrones, pero sí queda evidenciado que dentro de su equipo de prensa tiene a una persona capaz de elaborar buen mensaje, buena imagen, etc. Maritza escribió: el papel lo aguanta todo. Y es verdad, esa es la esencia con la que podemos calificar el mensaje de Pedro Castillo. Ahora, a partir de eso, nacen ya los temas derivados. Podemos especular acerca de la credibilidad del mensaje, y las cosas más evidentes, notorias, son, en primer lugar, que él no tiene la capacidad por sí mismo, primero que nada. En segundo lugar, con el tema del conflicto evidente que ha resultado la juramentación del gabinete. No me refiero todavía al premier, sino solamente al día siguiente, la juramentación del gabinete, que se programó para las 8:30 de la noche, y casi con 3 horas de retraso, 11 y pico de la noche, recién aparecieron para juramentar. Me llamó la atención dentro de la
las personas que han juramentado, la frialdad de Dina Boluarte, su actitud en el momento de la juramentación, no sé si ustedes habrán seguido paso a paso. De las demás personas, tanto no las conozco mayormente, salvo en el caso de Héctor Béjar, que ha sido muy duramente criticado, y aquí paso a desligarme ya del tema de la credibilidad y del manejo que pueda tener Pedro Castillo para pasar a ver lo que es las críticas terribles, ¿no? Verdaderamente esa es la palabra que corresponde utilizar, terribles, o sea, de terror, las críticas que la prensa nacional ha descargado en contra del gabinete. Por ejemplo, está circulando varios videos en los que critican a partir de un programa que tiene este gusano con proyección de periodista, Alditus Brutitus Mariategui, ¿no? Él ha sacado en un programa que tiene que se llama Yo Caviar, si no me equivoco, ha lanzado, ¿no?, un spot en el que dice que Héctor Béjar ha sido guerrillero, que ha sido entrenado en Cuba, ¿no?, que fue capturado, que fue metido preso, que mataron a 3 militares, ¿no?, que murieron 5 soldados, pero ese movimiento del Ejército de Liberación Nacional tuvo también a un personaje como Javier Heró, ¿no?, un intelectual de clase media acomodada o casi clase alta, se podría decir, un miraflorino que dejó todo para irse también a luchar por un ideal. Entonces, también tenemos a un personaje como José el Pepe Mujica, que también fue guerrillero tupamaro en Uruguay. O tenemos a un Nelson Mandela, que pasó, creo, más de 20 años en la cárcel, también acusado de subversivo, y que sin embargo, al salir de la cárcel, logró una serie de objetivos que estaban a la altura, digamos, de las expectativas de su población. Y no mencionan estos gusanitos como el Alditus Brutitus, no menciona que Héctor Béjar en los años 50, ha nacido Héctor Béjar en el año 35, tiene 85 años. En los años 50, posiblemente cuando yo no había nacido o estaba muy bebé, estudió en la Escuela de Bellas Artes. Después ingresó a la Universidad de San Marcos, donde estudió Derecho. Tiene maestrías en Sociología, tiene un doctorado en Sociología. Y para cualquiera que haya podido seguir la trayectoria de él después de ese fallido movimiento del Ejército de Liberación Nacional, es evidente que se trata de una persona que ya dejó eso atrás y que ha evolucionado como no evolucionan ninguno de los que lo critican. No le llegan ni al tobillo. No te digo a la suela del zapato porque, bueno, no quiero ser despreciativo. Entonces, no toman en consideración las capacidades que puede tener este señor. Paso ahora a señalar, bueno, de los demás miembros del gabinete no puedo mayormente referirme, salvo que los 2 últimos ministros que han juramentado, tanto en Justicia, Aníbal Torres Vázquez, como en Economía, Pedro Franque, ambos son personas muy capaces en su respectiva profesión. Pueden estar de repente, en el caso de doctor Aníbal Torres Vázquez, puede estar de repente obsesionado porque él tiene una posición también en defensa de los justos derechos de las mayorías largamente marginadas de nuestro país.
pero salvo ellos, de los demás no tengo mayor referencia que dar. Ahora dejo para el final el tema de Guido Bellido, el premier. Este señor, efectivamente, es inocultable su simpatía por el socialismo marxista, su simpatía de repente también por Sendero Luminoso, en un contexto en su debido momento. Han aprovechado una entrevista que le hizo una periodista en el Cusco, donde he vivido y conozco el programa de este canal Incavisión, que ha tratado de manipular al entrevistado. Le pregunta si él no considera que Sendero Luminoso es una organización o que fue una organización terrorista. Y él responde de una manera indirecta, reconociendo que Sendero Luminoso es una organización que cometió acciones terroristas, que en primer lugar es un grupo de personas nacional, ¿no? Es un grupo peruano, y que sí, pues siguió un camino equivocado. Incluso en la entrevista él dice, no, yo lo censuro, pero la periodista le dice, no, usted no me está contestando lo que yo quiero. O sea, lo quiere llevar de las narices. Y yo creo que, por ejemplo, los tres que estamos reunidos en este momento, en este conversatorio, no le permitiríamos a ninguna periodista que nos lleve de las narices a dar la respuesta sí o no. Y eso es lo que hizo Guido Bellido. Ahora, ¿es saludable su actitud? ¿Es drástica su actitud? ¿Trae consecuencias su actitud? Sí, trae consecuencias porque todo esto está siendo utilizado por la prensa que está desde hace mucho tiempo y sigue ahora aliada del fujimorismo y de la derecha extrema en el Perú. O sea, lo que he mencionado de Aldo Mariatti, las noticias, los videos, los mensajes que circulan por las diferentes redes sociales, la convocatoria para una marcha el día de mañana, ¿no? En la que o vas a la marcha o te comprometes a ir a la marcha o también eres terrorista. Hoy día en un grupo WhatsApp de mi colegio le han dicho a un compañero, ¿no? Tienes que ir a la marcha. Y mi compañero le dijo, ¿sabes qué? Esta marcha está bien que se haga porque Castillo debe sentir la presión, Cerrón debe sentir la presión, porque es evidente que es Cerrón el que está tomando las riendas del gobierno de una manera indirecta. Lo está usando como títere a Pedro Castillo, algo que nosotros ya habíamos previsto. Y el compañero les contesta, pero una marcha contra el comunismo, una marcha contra el marxismo, una marcha contra el terrorismo, el solo hecho de que tenga esos tres títulos ya me da la señal de que es una marcha organizada por la chica, ¿no? Por la chica con K. Es una marcha organizada no solamente por el fujimorismo, sino por sus satélites que están queriendo aprovechar la circunstancia de la misma manera en la que la coordinadora republicana, encabezada por Antero Flores Arauz y toda esa gentita de extrema derecha, quisieron usar una oportunidad y ¡fum!, se metieron con Merino presidente por 5 días. Entonces, huele como excremento, tiene color de excremento, brilla como excremento fresco, es excremento fresco, ¿no? No hay duda. Yo creo que es evidente que cometen errores las personas que están alrededor de Cerrón y de Castillo, pensando que por el solo hecho de tener el poder van a valga la redundancia, poder hacer lo que les da la gana sin medida, ¿no? Creo que debieron dar pasos más conciliatorios, ¿no? O sea, un primer gabinete que de todas maneras no va a durar mucho,
debió ser un gabinete un poquito más de consenso, porque ganar por menos de un punto, ¿no? Él no tiene ni siquiera 51 contra 49, ¿no? Tiene unos décimos de porcentaje que le han permitido ganar, 40.000 votos y pico. Entonces, eso quiere decir que para una enorme cantidad de peruanos tampoco los aceptan, ¿no? Entonces el tema está no solamente en lo que puede ser legal, sino lo que puede ser legítimo. Y ayer Maritza decía que se iba a la marcha, ¿no? Ayer o anteayer decía que se iba a la marcha para pedir que el ejército, la Fuerza Armada, nos proteja, que dé un golpe. Yo no sé hasta qué punto el ejército o la Fuerza Armada pueda dar un golpe. Lo he conversado en privado con Ítalo. Es difícil la situación en el contexto mundial y en el contexto nacional, pero lo que tenga que ser será en su debido momento. Yo pienso que la Fuerza Armada va a dejar en manos del Congreso que busque la solución a esta situación. Y la solución a esta situación va a pasar por varios temas, ¿no? Censuras a diferentes ministros, al que han puesto de ministro de Defensa, según me entero recientemente, es un suboficial de la policía que estudió Derecho, fue dado de baja de la policía por corrupto, ¿no? Por darle su documento de identidad a un detenido para que se pueda escapar, y es una persona que no creo que verdaderamente su nivel, su capacidad sea como para ser ministro de Defensa, ¿no? Lamentablemente, yo entiendo tu posición hasta cierto punto defensora de los altruistas ideales de las revoluciones, tales como Heró, tales como las intenciones de Pepe Mujica y seguramente también de Fidel Castro en su momento, ¿no? Porque además yo también he participado ilusamente en un momento de compartir de creerme esa ilusión teórica. Yo tengo un esquema sobre lo que es formado, sobre lo que es la izquierda y la derecha, ¿no? Para empezar, este es un punto bien interesante que lo plasmé en uno de los videos previos a la formación del grupo Visión Social. Habría que comenzar por definir muy brevemente de dónde nacen los términos izquierda y derecha, ¿no? Posteriores a la Revolución Francesa, cuando se crea la Asamblea Legislativa, ya cuando determinan que el rey reina pero no gobierna, y a la izquierda del presidente de la Asamblea se ponía el grupo de la Asamblea que defendía los intereses del pueblo. Y a la derecha se ponían los que querían que prevalecieran los derechos autoritarios del rey. De ahí nacen los términos de izquierda y derecha, ¿no? Ahora, luego han venido las revoluciones basadas en las teorías marxista, leninista, trotskista, etcétera, seguramente con muy buenas intenciones, ¿no? Que han pasado por una evolución. Luego hablemos de la revolución cubana, ciertamente, y eso sigue hasta ahora, ¿no? Yo siempre digo, en los ámbitos sociales, como dicen en Bolivia, ¿no? Jailones, o sea, de la jai, ¿no? Los jailones, que se expresan de esa manera, ¿no? El comunismo, el terrorismo. Yo siempre digo que si existe la izquierda es porque la derecha no hace bien su trabajo. La derecha se preocupa justamente por el resguardo de sus intereses, en la acumulación de riqueza y descuida los derechos más simples y elementales de las grandes mayorías. Evidentemente reaccionan, pero eso permite que, y justamente es un poco de lo que se trata Visión Social, ¿no? Puede surgir un movimiento que se preocupe por velar por los derechos, pero en un afán de regulación del Estado, con el interés claro de resguardar los derechos de las grandes mayorías y no del enriquecimiento propio, del favoritismo propio. Entonces, habría que comenzar por diferenciar la Revolución Cubana de 1950 con la Revolución Cubana de 1990, ¿no? Que ya son dos cosas muy distintas, porque Fidel Castro no es un Pepe Mujica que
está envejeciendo, llegando a los últimos días de su vida en un estado de tal vez no pobreza, pero de sencillez, de humildad, cosa que no ocurrió con Fidel Castro. Entonces hay que saber diferenciar una situación y otra, ¿no? El tema es que pueden haber buenos elementos, personas que se caractericen por sus nobles ideales en todo grupo humano, pero en la actualidad una de las cosas, si tú recuerdas, Luis Miguel, cuando estábamos en una reunión, estábamos reunidos por WhatsApp interactuando simultáneamente justamente con Ernesto, y Ernesto preguntó, ¿y qué piensan de Pedro Castillo? Cuando no se conocía la menor posibilidad de que pasara de primera a segunda vuelta. Y tú compartiste, Luis Miguel, una información, una entrevista que le hicieron, donde él hablaba de la nueva constitución, pero cuando le preguntaban qué cambiar de la nueva constitución, no sabía qué cambiar de la nueva constitución, ¿no? Y bueno, el comentario que hice yo al respecto fue Pedro Castillo, el que lideró la huelga de 2017, el que coordinó con los fujimoristas, con Becerril, para tumbarse a PPK. En ese momento yo no sabía que Pedro Castillo había militado con Toledo desde el 2005 al 2017, pero ha militado con Toledo desde el 2005 al 2017. De hecho, una persona que se junta, y entonces hice lo que siempre hago, ¿no? Mientras que conversábamos, me fijé, Pedro Castillo, yo ni sabía cuál es su partido, me fijé, Pedro Castillo, partido Perú Libre, dueño, Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, ¿quién será Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, corrupto. Entonces, lo que suelo decir yo, ¿no? En algún momento de estos conversatorios lo dije a Ernesto, si no me equivoco, ¿no? ¿Tú me apoyas? ¿Tú me apoyarías si es que yo me lanzara para congresista, para alcalde, Sí. Y si yo me junto con un corrupto, ¿también me apoyarías? No. ¿Y entonces por qué sí apoyas a Castillo? No es que lo apoye. Bueno, ¿por qué le buscas el lado amable? ¿Por qué una persona con las ideas claras tiene que buscar a un grupo de corruptos para alcanzar ganar una elección? Entonces, hay que ver las características generales, ¿no? de este grupo humano. Ahora bien, yo lo que veo en relación a justamente eso que tú mencionabas de una noche donde se suponía, según lo que yo entiendo, es que se suponía que esa misma noche se iba a nombrar a Guido Bellido, y en relación a Guido Bellido, una de las cosas que le dijo, y no es porque yo me guste mucho la Tauro Leiva, ¿no? Que no me gusta mucho, no me gusta nada, o sea, realmente son mermeleros del poder económico, ¿no? Son prácticamente una actitud vergonzosa, ¿no? Me da vergüenza ajena ver cómo ensalzan, y peor, pues, este señor Mariátegui, ¿no? Pero, de cualquier manera, así como la derecha le da espacio a la izquierda para que salga a decir, como ellos no han cumplido, yo soy el que voy a cumplir, yo te voy a solucionar tus problemas. De la misma manera la derecha, y lo dije también cuando el tema de Bolivia, no, que es golpe de Estado en Bolivia. No, señor, yo he estado allá, yo he estado en Bolivia y sé que la gente estaba cansada de Evo Morales y de su traición, porque es un traidor, porque traicionó al pueblo boliviano, porque hizo poner en la Constitución política, en el artículo 56, que toda persona tiene derecho a la propiedad siempre que ésta cumpla con una función social, pero a la hora de la hora, los desalojos eran como lluvia, dejando a la gente sin casa, no solamente sacándoles, sino destruyéndoles sus construcciones que les habían costado 20, 25 años construirlas, cuando propiedades habían sido abandonadas pues, por 20, 25, 30 años. Y entonces, ¿dónde está la función social que esa gente le daba a terrenos que ellos mismos tuvieron que limpiar? Eso es traición. Entonces, así como la derecha le da pretexto a la izquierda para salir a decir yo te voy a solucionar los problemas, la izquierda también le da espacio a la derecha pues para que hayan entrevistas como la que le hizo Milagros Leiva ¿cómo se llama? A Guido Bellido. Porque Guido Bellido le ha hecho pues apología a esta señora Lagos y quiere está de acuerdo en el indulto de Abimael Guzmán,
y está de acuerdo pues con el movimiento de Movadef, que están de acuerdo con el pensamiento Gonzalo, justifican el terrorismo que vivimos en el Perú en los años 80, que tanto daño hizo, con el pretexto de la solución de los problemas, ¿no? de los más necesitados, a quien también mataban. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Hay que saber diferenciar. Y bueno, en Perú Libre se nota un cierrafilas, ¿no? Se nota una fila cerrada con los movimientos de izquierda radical, que finalmente, como tenemos en conocimiento, ya no funcionan en ningún otro país del mundo, ¿no? Hasta Rusia, China han abierto sus mercados y son muy pocos los países que quedan donde se ha enraizado pues el poder, como en Cuba y en Venezuela, ¿no? Yo creo que eso, nosotros sí debemos preocuparnos por los derechos de los más necesitados y el control que tiene que realizar el Estado, que tiene que ejercer el Estado sobre la distribución de la riqueza. Por supuesto que sí. Y yo he criticado mucho y por supuesto que estoy de acuerdo en que acá hay una distribución abusiva de la riqueza, ¿no? Que está controlada por justamente ellos mismos, por los mismos poderosos que controlan las leyes, controlan a los partidos políticos, de lo que tanto hemos hablado, pero de ahí a justificar un movimiento como el de Perú Libre, que tuvo que recurrir a Perú Libre y al magisterio para pasar de primera a segunda vuelta, pero como no le alcanzaba eso para pasar a segunda vuelta, entonces recurrió a sus hermanos menores menos radicales, Verónica Mendoza, Vizcarra, Salaverry, los caviares, ¿no? Los que se les conoce acá como los caviares. Pero he recurrido a ellos y yo veo claramente, Franque no estaba queriendo aceptar porque no quería que Bellido fuera el premier. ¿Qué cosa es lo que ha pasado para que después Franque cambie de opinión y acepte? Vaya uno a saber. Eso por un lado. Y por otro lado, como tú dices, Luis Miguel, en eso sí estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué cosa es lo que hace que Cerrón tenga tanto poder? O sea, si yo soy elegido presidente, o si tú eres elegido presidente, y vengo yo y te quiero presionar y decirte ahora vas a hacer esto y vas a hacer el otro porque así, porque así como tú dices de que nosotros no le hubiéramos permitido a ese periodista que nos manipule la entrevista de esa manera, yo también pienso que tú no permitirías que nadie te manipule de esa manera para hacer lo que otros quieran y no lo que tú consideres que debes hacer. Entonces, yo también estoy de acuerdo, lamentablemente tengo que ponerme de acuerdo con los de la derecha que dicen, el presidente eres tú, pues el responsable eres tú. ¿Por qué dejas que Cerrón te manipule? Y efectivamente, ¿por qué deja que Cerrón no manipule? Es porque Cerrón tiene que tener algo de fuerza. O bien deuda económica, o bien miedo a la muerte, o qué sé yo, uno a saber, pues pero se nota que hay una presión que se ejerce y que él cede. Ahora, como yo dije en algún momento, y es más, yo he pasado por esa experiencia y se lo he dicho a Maritza, ¿no? En lo particular, yo hubiera querido que Pedro Castillo no llegue a la presidencia. Claro que también me pongo a pensar, si no hubiera sido él, ¿quién? Y como siempre hemos dicho, lamentablemente no tenemos oferta electoral. Entonces el hecho de que no sea él, tendría que ser otro tan peor como él. O sea, estamos fritos. Pero, como dije también en aquella reunión, cuando ella dijo que esto para que las Fuerzas Armadas, está bien, pues que salgan. Ahora, lo malo es de que eso alimenta pues a las fuerzas políticas de derecha, ¿no? Pero si quieren salir, que salgan. De todas maneras, que se sepa que ellos no tienen el poder, que tengan claro que ellos no tienen el poder del apoyo popular masivo, porque eso es muy peligroso por razones que ya hemos conversado en el conversatorio anterior. Yo quiero ver un punto de vista, lo que dijo Luis Miguel sobre las Fuerzas Armadas, y también tú lo repites. Según la historia, creo que, no sé si estoy divariando, ya las Fuerzas Armadas prometieron no meterse más en temas de gobierno. Y por ahí leí un comunicado que alguien dijo a las Fuerzas Armadas que no se iban a meter más porque cuando han estado o han tomado el gobierno
se les ha acusado de derechos humanos por asesinato, maltrato, golpes, y después de 10 años han quedado con los juicios y los demás, los que han hizo su fruto de gobierno por el golpe de Estado, han quedado tranquilos y ellos han seguido con el proceso. Entonces, muchos de ellos no han avanzado y por eso es una de las ideas que ellos no intentan, no piensan entrar a tomar el gobierno en esta oportunidad, según lo que leí. Lo que quiero tomar en cuenta, lo que tú dices, Ítalo, cuando yo hablé de Castillo, lo puse en tela de juicio porque había visto una situación que estaba subiendo incorrectamente. Era para ver qué pensabas tú, qué pensaba yo y qué pensábamos. Que tenga preferencia, no tengo preferencia, pues me gusta, soy de una línea política, no soy cargado a la izquierda como ellos. Entonces era para observar qué pensábamos de alguien que no veíamos, porque nadie lo veía a Castillo. Castillo empezó a subir suavecito como una telaraña, sin que nadie lo viera. Pero por ahí, como he tenido contactos con mucha gente, empezaron a hablar sobre Castillo que estaba sonando en las provincias. Claro, di una opinión, porque yo dije lo mismo que todos hemos pensado. Si entra Castillo muy pegado a la izquierda, pasa estos problemas, y no estamos adecuados para que entre un gobierno de izquierda, y menos con Perú Libre, que Cerrón es corrupto y tienes un cuento armado. Entonces era imposible que entrara Castillo. Ahora, lo que hablaban ustedes sobre el tema de los partidos políticos de Cerrón, que tanta fe le tienen a Cerrón, lo que pasa es que, si sabemos bien, en las provincias, cuando uno es ingeniero, es abogado, es doctor, tiene mucho auge con las personas que están a bajo nivel de él. Y muchos de ellos lo ven a Cerrón como si fuera el dios, lo idolatran. El poder económico que debe tener y el poder que tenía en las regiones, las 2 veces que fue elegido gobernador, tuvo mucho poder con la gente. Hizo mucho. Entonces la gente lo sigue por bien o por mal, pero lo siguen, porque tienen un interés creado. Entonces, si ellos lo siguen y lo tienen siempre alzado a Cerrón. Por eso el Cerrón se cree el que sabe todo y cree todo. Porque estamos acostumbrados a que un caudillo salga a hablar y le seguimos porque le creemos, pues. O porque me dio una casita, me dio con un billetito, pagó para acá, me apoyó para acá o me dio un cargo. Como ese compadre Pinturita que está perdido. No figura en ningún cargo del partido, pero sí disponía de gente que entra o salga de trabajo porque era alguien ha llegado a Cerrón. Entonces, hay mucha gente que ve ese ejemplo y lo continúan. Eso es lo que nos pasa actualmente con los partidos políticos. Si miramos a la Keiko, miramos a mucha gente más, hace eso. O sea, yo me pego porque ella me conoce y yo uso más gente y la gente me sigue porque yo les voy a dar algo si que llego al gobierno. Como decía antes en mi iniciación, que el Perú Libre, cuando ya se sintieron en la segunda etapa, ya empezaron a darse como ganadores, a repartirse cargos como gente del gobierno, gente que no estaba capacitada. Y entonces hay problemas muy grandes, que eso pasa siempre por nuestra falta de civismo, simplemente por nuestro pensamiento individualista. Yo quiero llegar a ese puesto, un trabajito, me gano un billetito, y si puedo me agarro más por abajo y continúo de frente. Eso es lo que nos pasa en nuestra política actualmente. Ahora, miramos, yo separo siempre a Castillo de Perú Libre, pero técnicamente el Castillo es Perú Libre porque está inscrito en el partido, porque Castillo, mucha gente que yo he visto, conozco en la calle, empezó a votar por Castillo, no por Perú Libre, no, compadre, aquí al menos en Chile, se dividió dos líneas. Una línea se dividió que apoyaba a Castillo por ser Castillo, y la gente de Perú Libre se marcó con Perú Libre, pero no se unieron. Se unieron solamente el día de las elecciones por los que habían personeros, pero mantenían su línea, pues decían, no, yo no estoy con Perú Libre, yo apoyo a Castillo porque me gusta sus ideas que habían tenido de Perú y la gente que estaba acá. Entonces, así siguieron ese proceso. La gente empezó a votar por eso. Sí, yo me sorprendí cuando fui a votar. Había gente en cantidad que estaba marcado, era marcado la nota. Era Castillo o la Keiko. Y en tema del ministro del... Yo casi como no he conocido a muchos, he empezado a leer y justo me acordé de él, lo leí hoy día sobre él, un sargento, igual lo que dijo Luis Miguel, que ha sido sancionado por varias cosas. O sea, esa gente es vinculada con Cerrón. Entonces, ¿qué hace Cerrón? Como tú dices hay una presión que le tendrá miedo a Castillo, pues. Pero es la verdad. Si tú eres presidente, tú tienes que ser la persona que decide o no decide. No tienes que dejarte influenciar porque el cargo que tienes es muy grande. Por eso digo, el Pedro tiene una responsabilidad muy grande. Se metió la pata de los caballos, pensó que iba a ser más fácil. Pero este compadre, este policía, siendo, por parecer un tombo cualquiera, ahora ser lo que es, no tiene la capacidad intelectual para poder hacer eso. Pues sabes que un policía
no menospreciándolo, porque hay muchos policías que son buenos, con ese rango no tiene la capacidad mental de organizar, porque al menos el Perú del policía piensa de otra forma, pues. Siempre sacar su tajadita, buscar para acá y siempre la coima. Desgraciadamente es así. Quizás todos no son, pero hay un tema que se maneja así. Ahora, ¿este personaje tendrá la capacidad intelectual para llevar bien el puesto que tiene? Lo dudamos. Entonces ahí donde todo el mundo dice, no, la influencia de Cerrón, claro, pero al mismo tiempo, si miramos la calle, porque en los pocos nada que yo he salido aquí en la calle he visto, mucha gente, independientemente que Castillo tiene ese problema, y hay instituciones que dicen, claro, a Castillo, pobrecito, lo atacan por gusto, mucha gente lo está mirando con lástima, como se decía en la campaña. Hay dos cosas, o te siguen porque eres bueno o te siguen porque eres malo, pero te siguen. O sea, hay mucha gente que tiene ese concepto de decir, bueno, no importa, pero dejemos trabajar. Porque todas las redes, todos mis amigos dicen, oh, ya, pues dejemos trabajar los primeros 100 días a ver qué pasa. Pero lo que digo yo, si Castillo no trabaja bien, no creo que llegue a los 100 días, porque ya el camino para una vacancia está cerca. Pero ahí hacerle vacancia, hacer cualquier otra cosa, desgraciadamente el pueblo, el pueblo está siempre atrás de Castillo. Así es que eso nos va a llevar a una trifulca muy grande. Yo creo que la sorpresa de la victoria de Castillo tiene un gato encerrado. Y por ahí puede estar, tal vez, quizás, por ahí puede estar el tema con el que Cerrón lo tiene agarrado del cogote. O sea, me dices tú que algo parecido que lo que pasaba Fujimori con Montesinos. ¿Por qué lo dejó avanzar tanto a Montesinos? Porque supuestamente había cosas que le conocía el Montesinos a Fujimori. O sea, Bien, podemos suponer. Tanto en el caso de Fujimori en su relación con Montesinos como en Castillo y su relación con Cerrón, las capacidades de los presidentes respecto a la capacidad de su poder en la sombra son menos la capacidad del presidente que la capacidad del que está haciendo el poder en la sombra. Vladimiro Montesinos era mucho más capaz que Fujimori políticamente y Cerrón también. Mientras que Castillo es una persona con serias limitaciones, no solamente de cultura asimilada, de conocimientos, sino intelectualmente, no tiene los alcances que sí tiene Cerrón. Yo creo, y esto no es más que una teoría, ¿no? Más que una teoría es una especulación. Yo creo que a Terrones lo empezaron a inflar los mismos organismos electorales y la misma prensa, las mismas empresas encuestadoras, lo fueron poniendo en el cuadro, mientras que al principio estaba en otros, de repente pasó a estar en el 7º puesto, el 6º puesto, el 5º puesto, y creo que esto fue orientado con la finalidad de ponerlos finalmente frente a frente a Keiko y a Castillo. Para mí, los audios que salieron de Vladimiro diciéndole que le tenían que dar 3 millones a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones han recibido sus 3 palos. Y esos 3 palos los han recibido para poner a estos dos como finalistas. Pasan a la segunda vuelta Keiko y un incapaz cercano al terrorismo. Tenía que resultar ganadora sí o sí Keiko. Cuando ella ha visto que han gastado los 3 millones de dólares que han recibido los del Jurado Nacional de Elecciones y no le dan la victoria, entonces ella ha hecho el alboroto y la pataleta, porque son 3 palos verdes, pues, Ernesto, que ha soltado. Y, o sea, se sintió con el derecho de decir, bueno, yo te pagué, pues, así es. Aguantar mi pelota. Así o sea, es. Te reclamo porque yo te pagué, pues. No te puedo decir así que es. Claro, así es. Porque la forma como ella reclamaba y no le decía nada, o sea, da mucho que pensar eso. Ahora, lo que te hago un rescate de
ahora, tengo un rescate, te corté, tengo un rescate. Ahí cuando dices tú, ¿no? Que se manipuló para que por decirte, de todos los que estaban ahí, el menos comunicativo, por decir la expresión, era Castillo. Entonces, si lo que dices tú también es válido, que Castillo se manipuló para que llegara y llegara junto con Keiko. Y supuestamente Keiko le tenía que dar dura a Castillo. Ese ahora fue el problema. fíjate algo más. Keiko ha entrado a este proceso electoral con varios topos. Su primer topo era Hernando de Soto con Avanza País. El segundo topo era López Aliaga Porqui con Renovación Popular, lo que antes había sido Solidaridad Nacional de Castañeda Locio. Y el tercer topo, que parece, recién vamos a descubrir más adelante cuando la verdad se sepa, era Castillo. Entonces, fíjate cómo se relaciona el tema que Ítalo señala, que en el 2017 Castillo alió con el fujimorismo a través de Cerril para poder vacarlo a PPK. Y ahora le dijeron, mira, ¿sabes qué? Te vamos a hacer crecer, tú vas a llegar a la segunda vuelta y con eso vas a tener la posibilidad, vas a perder, la que voy a ganar soy yo. Yo soy la señora acá y yo soy la que voy a ganar. Las empresas están conmigo, los medios de comunicación están conmigo, todos los mermeleros están conmigo, pero yo te estoy haciendo un favor porque te estoy lanzando a la fama. Termino yo mis 5 años de gobierno, me voy del Perú, lo saco indultado a mi padre, rescatamos los millones que le hemos dejado a la China periodista en Japón, y yo ya no me vuelvo a aparecer por acá ni más. Dentro de 5 años tú vuelves a postular y vas a poder ser presidente. Forma tu partido con tus profesores, con el magisterio, déjame a mí el camino, pero nunca se pensaron que esa táctica, que posiblemente esto no es más que una, ni siquiera hipótesis, es una especulación nada más, nunca pensaron que la gente marginada del Perú, que es una enorme cantidad, iba a respaldar a Castillo. Y entonces las actas han ido saliendo, y OMPE no tenía manera de tapar semejante ventaja que Castillo estaba teniendo. Y alcanzó a pasarla a Keiko. Los del Jurado Nacional de Elecciones se han lavado las manos y han dicho, bueno, se suponía que tú ibas a llegar al 60% y que Castillo se iba a quedar en el 40%. No ha sido así, fue tu error de cálculo. Nosotros tampoco no vamos a hacer una chanchullada. Ya hemos recibido un palo y estamos mal por haber recibido ese palo verde, pero encima de eso no nos pidas algo que va a ser un escándalo mayor. Entonces, ¿ella por qué pide la auditoría internacional? No le importa, ya que está picona, y en una auditoría internacional posiblemente se iba a descubrir toda la verdad. Se anularían las elecciones, pero ella también quedaría con el pescuezo cortado, ¿no? Porque si le ha dado 3 palos a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, es un delito flagrante que merece prisión preventiva inmediata, más todo lo que estaba atrás. Le han hecho ver, sus abogados, los juristas le han hecho ver la realidad, y ya pues al final ha luchado todo lo que ha podido, no lo ha logrado, ya pues queda mi Castillo, me fregué. Es una especulación que se me ocurre. Que yo comparto, yo estoy de acuerdo con esa teoría. Esa teoría le hemos hablado una vez, ¿te acuerdas? Ahorita los que comentamos algo sobre eso, que puede haber sido manejado, que Castillo llegara donde llegó porque Keiko lo viera como algo minúsculo que le podía ganar, o que estuvo arreglado en algún momento. También lo pensamos eso. Bueno, sí, yo no estoy absolutamente seguro cómo repartirán, cómo manejarán pues las cosas, ¿no? Vaya uno a saber cuáles serán los detalles, ¿no? Pero yo lo que tengo la impresión es de que el dinero no es puesto solamente de una parte, porque Perú Libre y su mafia también manejan muy buen dinero
que viene el narcotráfico. Como eso sí hemos hablado en varias oportunidades, todos estos partidos políticos son manejados con dineros del narcotráfico. Y lo que me diera la impresión es de que han hecho su acuerdo para pasar, pero yo creo que el acuerdo no es solamente entre ellos dos. ¿Cómo habrá sido la repartija? Porque en algún momento yo me sonaba totalmente incoherente el tartamudeo de Porky el día del debate. No, es un hombre que con todos los problemas de capacidad intelectual, mental que pudiera tener, es un hombre que maneja pues empresas y personal, o sea, yo no creo que no sea capaz de contar el cuento del pollo, ¿no? O sea, yo no creo que no sea capaz de sostener un discurso de una manera más o menos aceptable, ¿no? O un discurso simple. Luego, claro, pero coherente, ¿no? Hilado, no el papelón que hizo que le sudaba la calva y tartamudeaba. Por otro lado, Hernando de Soto paseándose con Chibolín, o sea, luciendo su jamón Chibolín, como diciendo no voten por mí. Es más, yo creo que hasta Castillo en algún momento ha hecho campaña para que gane Keiko. Decir que iba a cerrar el TC, que iba a cerrar la Defensoría del Pueblo, pero el rechazo a Keiko ha sido tan fuerte que nos ha escapado las cosas de las manos, me imagino, ¿no? Y la gente, pues, como decía Luis Miguel, creo, ¿no? O no decías tú, sí. Ha votado por él sin pensar ni en lo que era él, ni en lo que había a su lado, sino simplemente Fujimori nunca más. No a la corrupción, pensando que habían vencido a la corrupción, y no, yo he hecho tanta campaña haciéndoles notar, y ahora, bueno, a los hechos nos remitimos, ¿no? Hicieron campaña para vencer a una corrupción, pero han fortalecido el otro lado de la corrupción. Lo mismo que con Vizcarra, ¿no? Cuando se aliaron, justamente, porque todos esos colectivos sabemos que son manipulados por Humala, Verónica y todos ellos. ¿Por qué ahora las manifestaciones no son masivas en contra del improperio que ejerce, de esta fuerza que ejerce Cerrón contra Castillo? Porque quien manipula tiene menos fuerza pues en las calles que Verónica, Humala y todos ellos, ¿no? Entonces se unieron a Vizcarra para disolver el Congreso, pero alimentaron a otra parte de la corrupción. Claro, pero una cosa, pero lo que queda claro, sí que todo lo que ha pasado en el Perú es solamente un tema de poder y un tema de partidos políticos. Bueno, ¿quién quiere el poder? ¿Quién quiere manejar mejor la cosa? Y eso nos conlleva a que, como la gente hablaba la vez pasada sobre los partidos políticos, las leyes, cómo fueron, pero ¿quiénes arman los partidos? Los mismos partidos políticos han armado las leyes de los partidos políticos.